escrituras acerca de mí, entonces ¿con qué me voy a identificar? Con toda la mentira que me creí durante años, con toda la mentira que las tinieblas vengan la próxima vez a hacerme creer. Entonces es un trabajo muy importante. Pablo lo hizo. Algunos, decía yo, piensan, bueno, pero si vamos a la iglesia, el pastor que está allí oficial, él nos enseña domingo tras domingo. Mira, la vida va a un ritmo muy acelerado. Usted oye un día una prédica sobre el diezmo, el otra semana oye una prédica sobre matrimonio, la otra semana oye una prédica sobre los dones. Entonces a lo mejor su problema está allí años y años y años esperando. Por eso Dios ha dispuesto así. En una congregación deberían haber muchos que puedan ejercer el don de pastor maestro para poder ayudar a todos los santos en sus necesidades individuales y particulares. No, fíjense, quiero decir esto, no porque es el consejero o pastor maestro quien los va a liberar o a desatar de la mentira, ni es quien les va a producir el crecimiento. No, porque es el Señor. Es el Señor quien libera, y todo el tiempo lo he estado diciendo y lo voy a seguir diciendo. Pero el Señor, a Él quiso que dentro del cuerpo hubiera algunas personas con dones específicos para ayudar a crecer a los que ya están dentro del cuerpo de Cristo, para que ellos, pasado un tiempo, ya también sean capaces de poder enseñar a otros. Entonces, yo les decía, aquí en Hechos 19 pueden ver a Pablo, que no fue que dio una prédica de domingo, o que predicó un día y ganó a unos cuantos. No, él hizo un trabajo meticuloso, cuidadoso, de discipulado personal, que no es solo dar información, es un discipulado muy práctico, donde a la persona de una manera muy práctica se le ministra liberación y se le ministra también crecimiento. Para eso ese don, pastor, maestro. Entonces, pero ese es el capítulo 19 de Hechos. Tenemos en el capítulo 20, vemos también a Pablo, ya en otro contexto, está él en Mileto. Y aquí vemos cómo, es un capítulo muy bonito también, porque fue la despedida de Pablo, donde les decía a ellos que no verían más su rostro. Y les tuvo que dar esa triste noticia. Y les preparó para aquello que iba a ocurrir un tiempo después de su partida, que dentro de ellos mismos se iban a levantar hombres que serían lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño. Aquí vemos un hombre, Pablo, dedicándole tiempo a esta congregación, enseñándoles de día y de noche, y enseñándoles en público, pero enseñándoles también en privado, por las casas. Y lo vemos como él mismo, yo pienso que tenía el dolor no solo de que no les iba a ver más, sino que el Espíritu le había dicho claramente lo que iba a suceder en el futuro. Es un poco, a ver, cómo decir, hoy yo estoy pasando tanto trabajo, a veces me he dejado azotar, me han apedreado, y después para que el Espíritu Santo me dé la mala noticia de que en el futuro van a entrar esta gente que van a despedazar al rebaño.
Entonces Él les quiere alertar acerca de eso. Pero miren, hay algunos versículos, por ejemplo, el versículo 19 de este capítulo 20 dice que, hablando acerca del Pablo, dice, vamos desde 18 para no cortar la idea. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. La gente piensa que la humildad es irse así encogiendo y arrastrando. No, humildad para con Dios. Es una persona que está bien confiado en el Señor y en su palabra, y por lo tanto puedo ejercer aquello para lo cual fui asido por Cristo. Él habló así. Entonces, dice que le servía con humildad. Ese debe ser uno de los atributos del carácter de la persona que se dedica a la consejería. Debe ser humilde, debe tener su confianza enteramente puesta en el Señor y no en sí mismo, no en sus dones, no en su preparación. Miren, yo a veces me veo obligada a hablar acerca de mi preparación secular. Ahorita cuando yo les estaba hablando en Efesios 4 acerca de los dones que aparecen allí, para hacerles saber cuál era el trabajo del pastor maestro, o sea, del consejero, yo le dije que prestaran atención a los signos, que ahí habían punto y coma, que allí había coma, que allí habían puntos. Y ahí no es lo mismo un punto seguido que ya un punto final. Todo eso en la escritura tiene mucha importancia. Y yo les decía que yo sé esto, no me lo estoy inventando. Yo lo sé, lo conozco de muy cerca. Muchas de las porciones en las que Dios muchas veces me ha dado revelación de pasajes que han sido difíciles, ha sido porque el Espíritu mismo, utilizando el recurso que hay en mí, porque soy graduada de máster en arte filológica. No lo digo para gloriarme, pero he tenido la dicha de tener esa preparación. Y bueno, cuando yo fui ahorita al receso, a la pausa que hice, me quedé pensando, ¿habrán entendido bien qué quiere decir eso? Porque algunos pueden pensar que eso es filosofía. Máster en arte filológica es una persona que se hace máster, especialista en el fenómeno de la lengua, no de una lengua, no de la lengua rusa, no de la lengua española, sino en el fenómeno de la lengua. Hay fenómenos en la lengua que son comunes a todos los idiomas del mundo. Y por supuesto tuve que recibir una buena preparación, donde estudié latín, estudié también la lengua de donde proceden todas las lenguas eslavas, y yo sé de lo que estoy hablando. Si uno quiere interpretar bien un texto, hay algunos que creen que es solamente, el Espíritu Santo me tiene que revelar. Sí, Dios sabe y conoce, pero mientras más preparado tú estés, pues el Espíritu Santo te dice, Selah. Haz una pausa ahí. ¿Qué es lo que quiere decir Selah? Haz una pausa, detente, presta atención. Entonces, cuando tú lees, tú también dices, bueno, ¿y por qué aquí los dones son separados? A Dios constituyó a uno primero apóstoles, punto y coma, profetas, punto y coma, pastores, después dice evangelistas, punto y coma. ¿Y por qué cuando vienen pastores y maestros no separan pastores, punto y coma, maestro, punto y coma? Eso tiene que decirte algo. Entonces, debemos equiparnos con todos los recursos. Mientras más nos preparemos para la interpretación bíblica, es mucho mejor para poder enseñar a otros. Miren,
Pablo mismo, de quien estoy hablando, se preparó y se equipó a los pies de Gamaliel. Alguno hoy podría decir, ay no, pero es que Gamaliel no era cristiano. No, Gamaliel era un maestro de los judíos. Era maestro de maestro. Y era judío. O sea, Gamaliel no era cualquiera. Y dice Pablo, cuando Pablo lo menciona, no lo menciona allí por gusto. Él fue educado a los pies de Gamaliel. Él conocía bien las escrituras, el antiguo pacto. Muchos dicen hoy, ay, nosotros tenemos que leer solo el nuevo pacto. El antiguo pacto no. No, precisamente a Pablo se le dio toda la revelación que se le dio porque era una persona muy bien equipada, muy bien preparada. Pero no se envaneció de eso. Era humilde. O sea, él no confió en sus títulos. Él no confió en su conocimiento secular. Pero tampoco confió en que era, como él dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y dice incluso, él menciona todo su linaje, de qué tribu era que él venía, todo eso. Pero después dice, pero todo eso lo he tenido como basura. No dice que es basura. Cuando dice que lo ha tenido como basura, es como que eso no es lo que me salva. Aquí está mi Salvador. Pero todo eso es vamos a decir, es una preparación previa. ¿Ustedes creen acaso que Pablo, Dios no sabía lo que iba a hacer con él en el futuro? ¿Ustedes creen acaso que toda esa educación que él tuvo a los pies de Gamaliel fue por gusto? ¿Ustedes creen acaso que Dios no sabía el por qué permitió que Pablo naciera en Roma? Era de familia judía y él era judío, pero nació en Roma y se hiciera ciudadano romano. ¿Ustedes no creen que ya de antemano el Dios que conoce todas las cosas sabía a qué ministerio le iba a llamar, que incluso le iba a llamar al ministerio a los gentiles? Pues por supuesto que Dios usa todo. Y ninguno tiene privilegio, uno que estudió de otro que no estudió, uno que estudió hebreo de uno que no estudió hebreo. Pero por supuesto, si una persona estudió hebreo, tiene un bagaje que no tiene el que no estudió hebreo. Pero eso no quiere decir que Dios no le pueda revelar cosas a los que no han estudiado hebreo, porque Dios es soberano. Pero lo que quiero decir es que todo en la vida de una persona vale. Y Dios usa todo en su momento. Entonces aquí tenemos a este hombre instruido, Pablo. Era un hombre de letras. ¿Y cómo lo sé yo? Acuérdense cuando él fue llevado delante de la autoridad, ¿y qué fue lo que le dijeron? Oh, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Quiere decir que era un hombre de letras. De otros se nos dicen que eran hombres del vulgo, como Pedro. No eran hombres de letra, eran del vulgo. Sin embargo, no por eso tuvieron una predicación débil, porque recuerden bien que Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré, ¿qué dijo? La llave del reino de los cielos. Eso no quiso decir que lo iba a hacer papa, como se tergiversa hoy, sino le dijo eso porque Jesús sabía que allí en Pentecostés, a quien se le dio la posibilidad de dar el mensaje acerca de Jesús, ¿a quién fue? A Pedro, siendo un hombre del vulgo. Entonces, lo que estoy diciendo hoy no es que una persona que estudió tiene preeminencia sobre una que no estudió, ni que una que estudió tiene más valor que una que no estudió.
pero sino a que todo lo que nosotros podamos aprovechar para nuestro bien y para el bien de llevar adelante el conocimiento del ministerio de Cristo, pues está bien. Entonces, que no debemos menospreciar nada de eso. Entonces, aquí vemos a Pablo también en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, donde dice, versículo 19, sirviendo, o sea, acerca de sí mismo, sirviendo al Señor con toda humildad. Eso es confianza en el Señor, confiando en Él. Y con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas. O sea, no era un hombre impositivo, tú tienes que. No él servía con lágrimas. Él era un hombre, ¿cómo decir?, compasivo, pero era un hombre de un corazón blando. Era un hombre de un corazón permeado de Jesús y del amor de Jesús para otros. Era un hombre permeado de compasión. No era un hombre así que, te amenazo con el dedo o con el puño. Era un hombre que incluso los